En lo alto de un acantilado rocoso, bajo el sol abrasador del mediodía, un pequeño polluelo de águila emitía gritos desesperados que resonaban por todo el valle. Sus chillidos agudos no eran de hambre ni de miedo común, eran el llamado desesperado de un hijo que veía a su madre en peligro mortal. La majestuosa águila adulta estaba atrapada en una trampa ilegal para animales, sus poderosas alas extendidas en un intento inútil de liberarse, mientras la sangre manchaba las rocas grises a su alrededor. El pequeño polluelo, con apenas 3 semanas de vida, no entendía completamente lo que sucedía, pero su instinto le decía que algo estaba terriblemente mal. Saltaba de un lado a otro del nido, asomándose peligrosamente al borde mientras gritaba con toda la fuerza que sus pulmones inmaduros le permitían. Sus ojos dorados, todavía brillantes con la inocencia de la juventud, estaban fijos en la figura de su madre a varios metros de distancia, quien luchaba débilmente contra las cadenas de metal que aprisionaban su pata. Durante horas, el polluelo continuó su llamado. El sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rojos intensos, pero ni el hambre ni el cansancio podían silenciar sus gritos. Abajo, en el valle, los sonidos angustiados finalmente llegaron a oídos humanos, un grupo de excursionistas que se detuvo en seco al reconocer la urgencia en aquellos chillidos. Lo que no sabían era que estaban a punto de presenciar uno de los rescates más emotivos que jamás habían visto. La madre águila, una hembra adulta de casi 2 metros de envergadura, había caído en la trampa mientras buscaba alimento para su cría. Sus intentos de escape solo habían apretado más el mecanismo cruel, y ahora, exhausta y herida, apenas podía mantener los ojos abiertos. Pero cada vez que escuchaba el llamado desesperado de su polluelo, reunía fuerzas para responder con un graznido débil, como si le dijera: resiste, pequeño, resiste. Lo que sucedió en las siguientes horas desafiaría todas las expectativas. El rescate no solo salvaría la vida de esta magnífica ave, sino que también revelaría el vínculo inquebrantable entre madre e hijo, y la capacidad del ser humano para corregir los errores de su propia especie. Esta es la historia real de supervivencia, amor maternal y redención que nadie esperaba, pero que todos necesitaban presenciar. Antes de continuar con esta increíble historia de rescate, quiero pedirte algo muy importante. Si este tipo de contenido sobre rescates de animales y naturaleza te emociona tanto como a mí, por favor suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de estas historias que restauran nuestra fe en la humanidad. Y mientras estás aquí, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad o país nos estás viendo. Me encanta saber que esta comunidad de amantes de los animales se extiende por todo el mundo. Cada like y cada comentario ayuda a que estas historias lleguen a más personas que, como tú, creen que vale la pena luchar por cada vida. Ahora sí, volvamos a nuestro pequeño héroe emplumado y su madre en apuros. Los excursionistas que habían escuchado los gritos del polluelo eran un grupo de 5 personas, 2 parejas y un guía local llamado Miguel, quien conocía estas montañas como la palma de su mano. Miguel fue el primero en identificar los sonidos como llamados de socorro de un águila joven, algo que en sus 20 años como guía de montaña nunca había escuchado con tanta intensidad y desesperación. El grupo comenzó a ascender hacia el origen de los sonidos, pero la pendiente era empinada y peligrosa. Las rocas sueltas hacían que cada paso fuera un riesgo calculado. Tardaron casi 40 minutos en llegar a un punto desde donde podían ver claramente el nido del polluelo, ubicado en una repisa rocosa a unos 15 metros de altura. Pero fue cuando miraron hacia abajo que vieron la escena desgarradora, la madre águila atrapada, con su pata sangrando y sus movimientos cada vez más débiles. Miguel inmediatamente sacó su teléfono satelital y contactó a las autoridades de vida silvestre, pero la respuesta que recibió fue desalentadora. El equipo de rescate más cercano estaba a más de 3 horas de distancia, atendiendo otra emergencia en la región norte. Para cuando lleguen aquí, esa águila podría estar muerta, murmuró Miguel, observando cómo el ave adulta parecía estar perdiendo la batalla contra el agotamiento y la pérdida de sangre. La decisión que tomó en ese momento cambiaría el curso de toda esta historia. Contra todos los protocolos de seguridad, Miguel decidió intentar el rescate él mismo. Sus compañeros de excursión, aunque preocupados, entendieron la urgencia. 2 de ellos eran enfermeros, y la otra pareja tenía experiencia en escalada en roca, una combinación afortunada que parecía cosa del destino. Entre todos improvisaron un plan. Miguel descendería con cuerdas hasta donde estaba la madre águila, mientras los demás asegurarían las líneas y prepararían un kit de primeros auxilios básico. El descenso fue lento y meticuloso. Cada metro que Miguel bajaba, el polluelo intensificaba sus gritos,
como si supiera que finalmente había llegado la ayuda. La madre águila, por su parte, mostró una reacción sorprendente. En lugar de atacar a Miguel cuando se acercó, algo que estas aves rapaces harían normalmente para defenderse, permaneció quieta, casi como si comprendiera que este humano venía a ayudarla. Sus ojos dorados seguían cada movimiento de Miguel con una mezcla de cautela y algo que solo podría describirse como esperanza. Al llegar junto al águila, Miguel pudo ver la gravedad de la situación. La trampa, un dispositivo ilegal de acero con dientes aserrados, había penetrado profundamente en la pata del ave. Pero algo aún más preocupante captó su atención: había señales de que la madre había estado atrapada por al menos 12 horas, posiblemente más. Esto significaba que el polluelo había pasado toda una noche y parte del día sin alimento, lo que explicaba la desesperación en sus llamados. Con manos temblorosas pero decididas, Miguel comenzó a trabajar en el mecanismo de la trampa. Había traído consigo herramientas multiusos de su mochila, pero el diseño cruel de este dispositivo hacía que cada intento de abrirlo pareciera apretar más las mandíbulas de acero. Arriba, el polluelo continuaba sus gritos, ahora mezclados con lo que parecían ser chillidos de ánimo. Abajo, los compañeros de Miguel mantenían las cuerdas tensas, conscientes de que un solo movimiento en falso podría enviar tanto al rescatista como al águila rodando por el precipicio. Pasaron 15 minutos que parecieron horas. El sol continuaba su descenso, y todos sabían que trabajar con estas cuerdas en la oscuridad sería prácticamente imposible. Miguel tomó una decisión arriesgada: en lugar de intentar abrir la trampa por el mecanismo, usaría sus herramientas para cortar directamente uno de los resortes laterales. Era peligroso porque si la tensión se liberaba bruscamente, podría lastimar aún más al ave, pero no había tiempo para alternativas más seguras. Con precisión de cirujano, Miguel posicionó su cortador de alambre en el punto exacto del resorte. Envolvió su chaqueta alrededor de la trampa para amortiguar cualquier movimiento brusco, y luego, en un momento de tensión absoluta, cortó el resorte de acero. Hubo un chasquido metálico que resonó por el acantilado, y entonces, milagrosamente, las mandíbulas de la trampa se abrieron lo suficiente para que la pata del águila quedara libre. La madre águila emitió un graznido que mezclaba dolor y alivio. Intentó mover sus alas, pero estaba demasiado débil. Miguel rápidamente envolvió al ave en una manta térmica que había traído, teniendo especial cuidado con la pata herida. Los enfermeros del grupo habían preparado vendajes y antiséptico, anticipando que necesitarían estabilizar al animal antes de cualquier intento de movilización. Pero justo cuando Miguel comenzaba a asegurar al águila para subirla con las cuerdas, algo extraordinario sucedió que nadie había anticipado. El pequeño polluelo, al ver que alguien tocaba a su madre, tomó una decisión que solo podría describirse como acto de valentía impulsiva o desesperación extrema. A pesar de que sus alas apenas estaban desarrolladas y que jamás había volado, el pequeño se lanzó desde el nido en un intento temerario de alcanzar a su madre. El tiempo pareció detenerse mientras su cuerpecito cubierto de plumón gris caía por el aire, agitando torpemente sus alas inmaduras. Miguel apenas tuvo tiempo de reaccionar. Soltó momentáneamente al águila adulta y extendió sus brazos justo a tiempo para atrapar al polluelo en plena caída. El pequeño aterrizó en sus manos, chillando furiosamente y tratando de picotear con su diminuto pico, claramente asustado pero ileso. Fue entonces cuando la madre águila, al ver a su cría en manos del humano, realizó un esfuerzo sobrehumano, o más bien, sobreaviar, y extendió su ala sana sobre Miguel y el polluelo, en lo que parecía un gesto de protección o quizás de aceptación. Ese momento, capturado en vídeo por uno de los excursionistas desde arriba, se convertiría más tarde en viral en redes sociales, no solo por la emotividad de la escena, sino por lo que representaba: un águila herida, normalmente una depredadora feroz, confiando su vida y la de su cría a un ser humano. Miguel, con lágrimas corriendo por su rostro curtido por años de montaña, sostenía ahora tanto a la madre como al polluelo, mientras sus compañeros preparaban un sistema de poleas para subirlos a todos de manera segura. El ascenso fue lento y cuidadoso. Miguel había colocado al polluelo dentro de su chaqueta, donde el pequeño finalmente se calmó, probablemente exhausto por su aventura aérea fallida. La madre águila permanecía envuelta en la manta térmica, sus ojos nunca dejaban de observar la ubicación de su cría. Cada vez que el polluelo emitía un sonido suave, ella respondía con un graznido bajo, manteniendo esa comunicación constante que caracteriza el vínculo entre las águilas y sus crías. Una vez arriba, los enfermeros del grupo trabajaron rápidamente en estabilizar a la madre águila. La herida en su pata era seria pero no mortal.
Limpiaron la zona con agua esterilizada, aplicaron antiséptico y vendaron cuidadosamente la extremidad. La preocupación principal era la pérdida de sangre y la deshidratación. Le ofrecieron agua usando un gotero improvisado, y para sorpresa de todos, el águila bebió, aunque con cautela. Era como si entendiera que estas personas estaban ayudándola. Mientras tanto, el polluelo había encontrado un lugar cómodo entre las capas de la chaqueta de Miguel y se había quedado dormido, agotado por el trauma de las últimas horas. Su pequeño cuerpo subía y bajaba con cada respiración, un recordatorio de lo frágil que era la vida en estas montañas. Los excursionistas aprovecharon este momento de calma para documentar la escena, pero también para reflexionar sobre lo que acababan de presenciar y participar. El sol ya se había ocultado completamente cuando finalmente llegaron las autoridades de vida silvestre. Traían consigo un equipo completo de rescate animal, incluyendo un veterinario especializado en aves rapaces. Al ver el trabajo que el grupo de excursionistas había realizado, el veterinario, el doctor Ramírez, no pudo ocultar su asombro. Ustedes básicamente le salvaron la vida a esta águila, dijo mientras examinaba cuidadosamente la pata vendada. Otras 2 horas aquí afuera, y la habríamos perdido. El doctor Ramírez explicó que esta era una hembra adulta de águila real, una especie en peligro de extinción en la región. Tenía aproximadamente 5 años, estaba en su edad reproductiva más productiva, y este polluelo era probablemente su primera cría exitosa. La trampa que casi le cuesta la vida era de un tipo que se usa ilegalmente para cazar animales pequeños, pero que frecuentemente termina hiriendo o matando especies protegidas. Las autoridades ya habían iniciado una investigación para encontrar a los responsables de colocar estos dispositivos en el área protegida. La decisión sobre qué hacer con la madre y el polluelo fue compleja. Normalmente, un águila herida sería llevada a un centro de rehabilitación, pero separar a una madre de su cría podría tener consecuencias devastadoras para ambos. El polluelo aún dependía completamente de su madre para alimentarse y aprender las habilidades básicas de supervivencia. Después de una consulta rápida entre el veterinario y los biólogos del equipo, se tomó una decisión sin precedentes: mantener a ambos juntos en un recinto de observación temporal que se instalaría cerca del nido original. Durante las siguientes 2 semanas, Miguel y algunos de los excursionistas se ofrecieron como voluntarios para ayudar a monitorear la recuperación del águila. Instalaron cámaras de vigilancia y un sistema de alimentación que permitía proporcionar presas al polluelo cuando la madre no podía cazar. Fue durante este periodo que ocurrieron varios momentos extraordinarios que profundizaron aún más el vínculo entre estos humanos y las aves que habían rescatado. El doctor Ramírez visitaba diariamente para cambiar los vendajes y verificar el progreso de la curación. La madre águila, a quien decidieron llamar Esperanza, mostró una tolerancia notable hacia la presencia humana durante estos procedimientos médicos. Más sorprendente aún, permitía que Miguel se acercara al polluelo, a quien llamaron Valiente por su salto temerario del nido. Era como si recordara que estos humanos específicos le habían salvado la vida y confiara en ellos de una manera que desafiaba todo lo que los biólogos sabían sobre el comportamiento de las águilas salvajes. Valiente crecía rápidamente, y su personalidad audaz se hacía más evidente cada día. A menudo se acercaba a la malla del recinto cuando Miguel u otros voluntarios llegaban, emitiendo sonidos de reconocimiento. Este comportamiento preocupaba a los biólogos, quienes temían que el polluelo se estuviera imprinting demasiado con los humanos, lo que podría dificultar su eventual liberación a la naturaleza. Sin embargo, Esperanza se aseguraba de mantener a su cría conectada con sus instintos salvajes, enseñándole a través de demostraciones cómo desgarrar la comida y estar alerta ante cualquier movimiento extraño. Durante la 3ª semana, Esperanza comenzó a poner peso en su pata herida. Era una señal alentadora de que los tendones y músculos estaban sanando correctamente. El doctor Ramírez realizó varios tests de movilidad, y aunque la pata nunca recuperaría completamente su fuerza original, era suficiente para que el águila pudiera cazar y sobrevivir en la naturaleza. La pregunta ahora era, ¿estaría lista psicológicamente para volver a su vida salvaje después de semanas de cuidado humano? La prueba definitiva llegó cuando los biólogos colocaron presas vivas en el recinto, simulando condiciones de caza real. Esperanza, después de observar cautelosamente durante varios minutos, lanzó un ataque preciso y capturó un conejo con una sola garra, la sana. Había adaptado su técnica de caza para compensar la debilidad en su pata herida. Esto era exactamente lo que el equipo necesitaba ver. La naturaleza tenía una forma de adaptarse y superar, y Esperanza era la prueba viviente de esa resiliencia.
Valiente también mostraba progresos impresionantes. Sus alas ya estaban completamente emplumadas, y había comenzado a realizar vuelos cortos dentro del recinto. Cada intento era supervisado atentamente por Esperanza, quien a veces emitía graznidos correctivos cuando su cría intentaba maniobras demasiado ambiciosas. Era fascinante observar esta educación maternal en acción, un recordatorio de que el instinto de enseñar y proteger trasciende todas las especies. Después de casi un mes de recuperación, el equipo de vida silvestre determinó que tanto Esperanza como Valiente estaban listos para ser liberados. La fecha se fijó para un sábado por la mañana, y Miguel y los excursionistas originales fueron invitados especialmente para presenciar este momento culminante. Habían decidido liberar a las águilas en el mismo acantilado donde ocurrió el rescate, cerca de su nido original, dándoles la oportunidad de reclamar su territorio. La mañana de la liberación amaneció clara y hermosa, con un cielo azul profundo y vientos perfectos para volar. Un grupo pequeño de personas se reunió en el sitio, el equipo de vida silvestre, los rescatistas originales, algunos medios de comunicación locales y autoridades ambientales. Habían instalado cámaras para documentar el momento, esperando que el vídeo pudiera usarse para educar al público sobre la importancia de proteger estas especies y los peligros de las trampas ilegales. El doctor Ramírez sostenía a Esperanza, mientras Miguel, quien había formado un vínculo especial con el polluelo, tenía el honor de sostener a Valiente. El plan era simple: liberarían primero a la madre, esperando que su instinto la llevara de vuelta al nido. Luego liberarían a Valiente, confiando en que seguiría a su madre. Pero como todo en esta historia, lo que realmente sucedió superó todas las expectativas y planes cuidadosamente trazados. Cuando el doctor Ramírez abrió sus brazos, Esperanza no voló inmediatamente como esperaban. En cambio, se dio vuelta y miró directamente a Miguel y al polluelo que sostenía. Emitió un graznido largo y melodioso, completamente diferente a sus sonidos normales de comunicación. Luego extendió sus alas majestuosas, ahora completamente curadas y poderosas, y despegó, pero no hacia el nido. Voló en un círculo amplio alrededor del grupo, una vez, 2 veces, 3 veces, como si estuviera realizando una danza de agradecimiento o despedida. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de todos los presentes. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más profundo, un reconocimiento de que habían sido testigos de algo verdaderamente extraordinario. Miguel levantó sus brazos con Valiente, y el polluelo, sintiendo la libertad tan cerca, comenzó a batir sus alas con entusiasmo. «Ve con tu madre», susurró Miguel, y entonces liberó al joven águila. Valiente despegó torpemente al principio, sus alas aún no completamente coordinadas, pero con determinación. Esperanza, al ver a su cría en el aire, voló inmediatamente hacia él, posicionándose debajo como una red de seguridad viviente. Juntos, madre e hijo ascendieron en las corrientes térmicas, subiendo cada vez más alto hasta que se convirtieron en 2 pequeños puntos oscuros contra el cielo azul. Luego, en perfecta sincronía, viraron hacia el acantilado donde estaba su nido original. El grupo observó en silencio reverente mientras las 2 águilas desaparecían en la distancia. Era un final perfecto para una historia que había comenzado con llamados desesperados de auxilio y una trampa cruel. Pero más que un final, era un nuevo comienzo, para Esperanza y Valiente, quienes ahora tenían una segunda oportunidad en la vida, y para Miguel y los demás rescatistas, quienes habían descubierto que a veces, los actos más heroicos son aquellos que realizamos cuando nadie nos está mirando. En las semanas siguientes, el equipo de vida silvestre continuó monitoreando a las águilas con telescopios y cámaras de largo alcance. Esperanza había retomado su rol como madre y cazadora, adaptándose brillantemente a las limitaciones de su pata herida. Valiente crecía fuerte y aprendía rápidamente las habilidades que necesitaría para sobrevivir solo. Pero lo más sorprendente era que ocasionalmente, cuando Miguel visitaba el área, las águilas descendían de sus perchas altas y volaban en círculos sobre él, como si lo reconocieran y recordaran. Esta historia tuvo un impacto que se extendió mucho más allá del rescate individual de 2 aves. El vídeo de la liberación se volvió viral internacionalmente, acumulando millones de vistas y generando conciencia sobre la conservación de las águilas y los peligros de las trampas ilegales. Las autoridades locales intensificaron sus esfuerzos para encontrar y remover estos dispositivos de las áreas protegidas, y se implementaron penas más severas para quienes fueran capturados colocándolas. Miguel se convirtió en un defensor activo de la vida silvestre, trabajando con organizaciones de conservación para educar a otros guías de montaña sobre cómo responder a emergencias con animales.
Los otros excursionistas también encontraron formas de contribuir, los enfermeros ofrecieron talleres sobre primeros auxilios para animales salvajes, y la pareja con experiencia en escalada ayudó a desarrollar protocolos de rescate más seguros para situaciones similares en el futuro. La historia de Esperanza y Valiente nos recuerda algo fundamental que a menudo olvidamos en nuestro mundo moderno, que todos compartimos este planeta, y que nuestras acciones, tanto positivas como negativas, tienen consecuencias reales para las criaturas con quienes compartimos este espacio. Las trampas ilegales que casi mataron a Esperanza fueron colocadas por humanos sin consideración por la vida silvestre. Pero fueron otros humanos quienes arriesgaron su propia seguridad para corregir ese error y salvar dos vidas preciosas. Hay algo profundamente conmovedor en el hecho de que un pequeño polluelo, impulsado por el amor a su madre, tuvo el coraje de lanzarse al vacío sin saber volar. Su fe ciega en que de alguna manera todo saldría bien, su determinación de estar junto a su madre sin importar el riesgo, estos son los tipos de valentía que trascienden especies. Nos enseñan que el amor, la lealtad y el coraje no son virtudes exclusivamente humanas, sino que son fuerzas fundamentales que conectan a todos los seres vivos. Hoy, más de un año después del rescate, Esperanza y Valiente continúan prosperando en su hábitat natural. Valiente ya es casi completamente independiente, aunque todavía se ve ocasionalmente cazando cerca del territorio de su madre. Esperanza ha tenido otra cría exitosa, demostrando que su experiencia traumática no afectó su capacidad de continuar su ciclo de vida natural. Y aunque su pata nunca sanó completamente, ha desarrollado técnicas de caza tan efectivas que los biólogos la estudian como ejemplo de adaptabilidad animal. Esta historia nos deja con una pregunta importante que cada uno de nosotros debe responder: ¿qué haremos cuando seamos testigos de injusticia o sufrimiento? ¿Pasaremos de largo porque no es nuestro problema, o tendremos el coraje de actuar como Miguel y su grupo? Ellos no tenían obligación de arriesgar sus vidas en ese rescate. Podrían haber simplemente llamado a las autoridades y continuado con su excursión. Pero eligieron involucrarse, y esa elección salvó dos vidas y nos dio esta historia inspiradora que ahora comparto contigo.